Nos hables esta mañana. Te pido, Señor, que las palabras de mi boca sean agradables a ti, que la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se puede sentar? ¿Cómo estamos, familia? Recordarle rápidamente que si usted trajo su cuaderno de notas, se ve así, puede ir a la página número 27, ahí va a tener espacio para poder tomar notas. Y también para recordarle que al otro lado de esas páginas usted encuentra una sección donde hay preguntas, que son las preguntas que nosotros por lo general repasamos en nuestros grupos de comunidad. Es también una invitación a decirte, si tú no eres parte de un grupo de comunidad, tú necesitas ser parte de un grupo de comunidad. Y es cuando internalizamos un poquito más lo que estamos aprendiendo aquí como iglesia. Amén. Hoy continuamos entonces en esta serie que le hemos llamado El Reino al Revés, que es una serie de enseñanzas que el Señor Jesús le hace a sus discípulos antes de enviarlos al mundo como agentes de transformación. Esta sección de la Escritura que va de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es un sermón bien conocido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hoy vamos a hablar del concepto de amor. Pero no del amor romántico, no del amor que se siente un amigo al otro, no del amor que los padres le tienen a sus hijos o que los esposos se tienen, ni siquiera el amor que nos tenemos unos creyentes para con otros. Hoy estamos hablando del amor al enemigo. Diga conmigo, enemigo. El versículo 44 nos dice, pero yo les digo, dice el Señor Jesús, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. Ahora, vamos a mirar este texto bajo dos subtítulos. El primer título, el subtítulo es ¿qué significa amar y no odiar? Y el segundo es ¿qué es lo que significa ser amado que nos lleva a no odiar? Número uno es ¿qué significa amar y no odiar? Y número dos, ¿qué significa ser amado que nos lleva a no odiar? Hágame un favor, hágale la pregunta. Va a hacerle dos preguntas a la persona que está al lado suyo, ¿ok? Prepárese. Número uno, le va a preguntar a la persona que está al lado suyo ¿tienes algún enemigo? Y la segunda pregunta es, ¿sabes amar? Que déjeme lo preparo ahorita porque este no va a ser uno de estos sermones así súper inspiradores, donde usted va a sentir bonito al principio. Va a sentir bonito algún rato, yo se lo prometo, pero al principio no. Porque lo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor es primero, todo el mundo tiene de alguna forma alguna definición de alguien que tú considerarías un enemigo, aunque no te des cuenta. Y segundo, todos nosotros tenemos problema amando al enemigo. A nadie le gusta eso. ¿A cuántos les gusta amar al enemigo? ¿Alguno de ustedes? No levanten la mano porque están mintiendo. ¿Ok? Vamos entonces con la primera. ¿Qué significa amar y no odiar? Y antes de empezar, realmente quiero que se tome unos segundos para hacerse la pregunta, ¿quién viene a mente cuando utilizamos la palabra odio? ¿Quién viene a mente cuando utilizamos la palabra odio? A lo mejor para algunos de ustedes es un amigo, en inglés se llama un frenemy. Para algunos de ustedes a lo mejor es un pariente. Para algunos de ustedes a lo mejor es alguien con el que tú trabajas. Para algunos de nosotros es alguien en quien tú confiabas y te falló. Para algunos de nosotros es alguien que era cercano a ti y te lastimó a ti y lastimó los tuyos. ¿Tienes alguien en tu vida así? Bueno, a lo mejor si no se te viene nadie a la mente en este momento, no te preocupes, es simplemente cuestión de tiempo. En algún momento de tu vida, tú probablemente vas a sentir esto que se llama odio. Por lo menos de la forma que la Biblia lo muestra. Odio no solamente significa cuando tú matas a alguien o quieres matar a alguien. Odio, dice el Señor Jesús, es cuando tú tienes un deseo que no es 100% puro hacia una persona. Por eso que le puedo decir que todos nosotros de alguna forma hemos sentido eso, sentimos eso o vamos a sentir eso. Y la razón por la que le estoy haciendo la pregunta, que se haga esta pregunta de pensar en alguien con lo que tú estás luchando o vas a luchar en tu corazón, es porque yo no quiero que tú escuches esta lección, esta enseñanza, este sermón como simplemente información bíblica. Eso no te va a ayudar en nada.
Yo no quiero que te sientes aquí hoy y escuches un sermón de algo que los cristianos buena onda hacen. Los cristianos buena gente hacen. Yo quiero que tú escuches ese sermón con la mente de que tú tienes que aprender a vivir esto. Tú tienes que aprender a aplicar esto. Por dos razones. Porque esa es una de las formas, número uno, en que tú vas en contra de la cultura. Tú eres parte de una cultura que te enseña que solamente el más fuerte sobrevive. Tú eres parte de una cultura que te enseña que el perdonar o amar al enemigo es una forma de debilidad, es una señal de debilidad. Tú eres parte de una cultura que te enseña que tú debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Es bien interesante porque esa es la frase que los fariseos utilizaban. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Lo más interesante de eso es que estos son gente que enseña la palabra, pero eso no está en la Escritura. La Escritura sí te habla de amar a tu enemigo, amar a tu prójimo, pero no hay ningún versículo en todo el Antiguo Testamento que nos llame a nosotros a odiar a nuestros enemigos. Bien interesante porque esto es años y años y años mucho más lejos de donde estamos ahorita. Y eso mismo diría la gente hoy. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Por lo tanto, el ser creyente significa ser contracultura. Y número dos, la razón por la que tú necesitas aprender esto y vivir esto es porque tú tienes que aprender a ir en contra de tu propia naturaleza. Mire, uno de los eruditos que estaba leyendo esta semana decía esto: la venganza llega fácilmente a la raza humana. Tenemos una tendencia natural a tomar represalias contra alguien que nos hace daño. Es una tendencia natural. O incluso cuando el daño está solamente en nuestra imaginación. ¿No te ha pasado a ti que a veces alguien te miró mal, pero no te estaba mirando a ti, pero tú pensabas que te estaba mirando a ti? O alguien que te está mirando mal y resulta que esa persona está pensando en otra persona, pero te está mirando a ti y tu imaginación te dice que tú le caes mal a esa persona. Y lo que este hombre está diciendo, y yo estoy completamente de acuerdo con él, es que está esta tendencia a buscar la venganza, a querer hacer algo, a tomar una represalia, a hacer algo porque eso es parte de nuestra naturaleza. Tu primera inclinación no es a amar al enemigo, tu primera inclinación es a odiar al enemigo, a tomar venganza, a tener represalias, a hacer algo en contra del enemigo. Mire, si usted está convencido, si usted se ha convencido a sí mismo que ese no es usted, déjeme le digo las buenas nuevas del evangelio. Eso no es verdad. You are worse than what you think you are. Tú eres peor de lo que piensas que eres. Ya seguramente no va a volver la próxima semana. Pero esa es la realidad, esa es nuestra tendencia. ¿Qué significa entonces amar a alguien y no odiarlo? Bueno, el Señor Jesús utiliza la palabra amor ahí. Pero es bien interesante porque la raíz de la palabra amor ahí es una palabra que describe el amor de Dios. Por lo general, la palabra que más se utiliza en la Biblia para hablar del amor de Dios. Ahora escuche aquí, porque esta palabra es la palabra agape. Y si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, usted seguramente ha escuchado esta palabrita antes. La palabra amor ahí es la palabra agape. Y es una palabra que describe cuando tú tienes una apreciación honesta hacia otra persona. Describe a una persona que tiene un caluroso afecto hacia otra persona. Describe a alguien que está dispuesto a ejercer un amor sacrificial hacia otra persona. Es una palabra que describe un amor que va con más que palabras, sino con acciones. Es una palabra que demanda de nosotros el pensar en alguien más antes de pensar en ti mismo. Es una palabra que demanda que nosotros hagamos algo por alguien, por su bien, no necesariamente por mi bien. Esa es la palabra agape. Ahora, donde el texto se pone complicado, mi hermano,
es que dice que esa clase de amor es el que nosotros extendemos a nuestro enemigo. No a tu esposo, no a tu esposa, no a tu hijo, no a tu hija, no a tu vecino, no a tu amigo, no a tu compañero de grupo de comunidad, no a ninguno de esos. El mandamiento que el Señor dice que tienes que hacer eso con todos ellos. Pero el mandamiento aquí es que nosotros ejercemos este amor agape hacia nuestro enemigo. La razón por la que hice que tú por lo menos pensaras en alguien que tú puedes considerar un enemigo es porque esa persona, si es que pensaste en alguien, es la persona que necesita recibir esa clase de amor de ti. Y porque tú necesitas aprender a extender amor de esa forma a esa persona. Y la razón es bien simple. Porque o aprendes a amar así, o te terminas destruyendo a ti mismo. O porque aprendes a amar a tu enemigo así, o te terminas destruyendo a ti mismo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que no es suficiente que tú le digas a alguien yo no te odio. No es suficiente. No es suficiente que tú le digas a alguien yo te perdono. No es suficiente. No es ni siquiera suficiente que tú le digas a alguien, sabes que yo te amo. No es suficiente. Requiere que tú hagas algo para demostrar ese amor. Requiere que tú hagas algo que demuestra que tú realmente amas a esta persona. ¿No te encanta este sermón? Es increíble este sermón. Todavía no he escuchado el resto del sermón. ¿Cuántos de ustedes encuentran este mandato fácil de llevar a cabo? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes, más bien tu corazón te dice lo opuesto? Levanten la mano, por favor. Ahora, los que no levantaron la mano están pecando. Ahora mira donde se pone, todavía parece como que fuera suficiente que el Señor te dijo eso, pero el Señor es tan específico en este pasaje. Es uno de estos pasajes donde es tan específico que te debe poner incómodo. Es más, si no estás incómodo lo suficiente ahorita, dame 2 minutos más. Y vas a ver lo que el Señor demanda de ti si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Te va a dar por lo menos 3 cosas que muestran si tú realmente estás amando a tu enemigo. Número 1, te dice que no debes buscar la venganza. Esa es la idea detrás de los versículos 38 al 42. Es más, versículo 38 y 39 dice esto. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han utilizado ese versículo? ¿Cuántos alguna vez lo han pensado? Pues, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, dice el Señor Jesús, no resistan al que les haga mal. Ahora, ese versiculito al final es bien importante porque el Señor Jesús no te está diciendo que tú debes permitir injusticias hacia ti. El Señor Jesús no está diciendo que debes ser un manganzón y dejar que la gente haga lo que quiera contigo. El versículo no está diciendo que aunque te abusen o la gente sea negligente contigo, tú debes permitirlo. Eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. La razón por la que digo que eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo es porque la Biblia, a lo largo de la Biblia, te va a mostrar que nosotros sí vamos en contra de la injusticia. Que nosotros sí tratamos de arreglar las cosas que están dañadas. Que tú sí debes hacer cosas cuando la gente está afligida. Por lo tanto, eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Escúcheme acá. Lo que el Señor Jesús te está pidiendo hacer es que nunca pelees el fuego con fuego. Que nunca pelees fuego con fuego. No diente por diente, ojo por ojo. Te llama a algo más. Te llama a lo que yo llamo un espíritu opuesto. Un espíritu opuesto de lo que los demás hacen. Un espíritu opuesto de lo que la demás gente haría. Y para que no tengas que adivinar,
Y por si acaso hay una tentación en tu corazón de decir, oh, en esta sí aplico esto, en esta sí aplico esto, en esta sí aplico, oh, pero en esta sí no. Por si acaso esa es tu tentación, el Señor nos va a mostrar 4 situaciones de la vida, del diario vivir en el que tú tienes que aplicar eso. ¿Estamos listos? Ok. En el versículo 39 dice, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla, mi hermano. Y está hablando de alguien que te quiere lastimar a propósito. Y no es que te esté diciendo, deja que te cacheteen. Lo que te está diciendo es que nosotros no peleamos fuego con fuego. No significa que tú tienes que dejar que la gente te lastime, pero lo que sí significa es que nosotros no peleamos fuego con fuego. Pégale una cachetada tú también. De ninguna manera. En el versículo 40, si alguien dice, el Señor Jesús dice, si alguien pone un pleito para quitarte la camisa, dale la capa. Y aquí está hablando de cuando hay gente que utiliza la ley injustamente para tomar ventaja de ti. El Señor Jesús no te está diciendo, oh, déjalos. Lo que el Señor te está diciendo es, no pelees fuego con fuego. No haga lo mismo que ellos hacen. En el versículo 41 dice, si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévala 2. Esto es bien interesante porque el concepto del texto es servir. Tú sabes que hay gente que, por ejemplo, tú los quieres servir y piensan que se merecen ese servicio. Y entonces toman ventaja y te dicen, en vez de que me sirvas aquí, sírveme aquí, aquí y aquí. Y lo interesante es que el Señor Jesús dice esto. No significa que tú no los sirves, sírvelos algo extra. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no peleamos fuego con fuego. Y en el versículo 42 te dice, si alguien te pide, dale. Si alguien quiere tomar de ti prestado, préstale. No le devuelvas o no le vuelvas la espalda. Y aquí está hablando de generosidad. Que nuestro llamado es a ser generosos con nuestro enemigo sin distinción y sin condición. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu opuesto. Nosotros no peleamos fuego con fuego. Ahora, si eres honesto lo suficiente, nos paramos un segundo y tú dices, eso no tiene ningún sentido, Aníbal. Y yo diría, amén. No tiene ningún sentido. Pero se pone mejor. Y el Señor te va a pedir aún más. Porque no solamente te dice que no busques la venganza, sino te dice que tienes que aprender a orar por tu enemigo. Versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ahora, mi hermano, usted no tiene ni idea la importancia de que usted aprenda a orar por la gente que lo ha lastimado. No solamente su enemigo necesita esa oración, sino que usted mismo necesita aprender a orar por eso. Por 2 razones. Porque es casi imposible odiar por la persona por la que estás orando. Mire lo que dice este erudito. No podemos seguir odiando a otro hombre en la presencia de Dios. La manera más segura de matar la amargura es orar por el hombre que estás tentado a odiar. Ahora, yo quiero que tú mires esto porque hay una aplicación ahí. Si tú tienes a alguien en tu vida al cual te ha causado mucho dolor y tú no puedes perdonar y puedes amar, la realidad muestra que probablemente tú no has orado por esa persona. Si eres una persona amarga, con amargura, raíces de amargura, ¿tú sabes lo que significa eso? Es una persona que no puede encontrar gozo en lo más mínimo en la vida. Es una persona que no puede interactuar con alguien sin que le salga lo que tiene adentro. Es una persona, escucha aquí, que tuvo un problema con esta persona aquí y transfiere ese problema a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona. Es una persona amarga en su interior. Y lo que este hombre dice es que la única forma que tú puedes aprender a lidiar con la amargura en tu corazón, aún hacia la gente que te ha lastimado, es orando por ellos. John Stott, que es otro predicador, va todavía mucho más. Y dice que a menos de que tú aprendas a orar por las personas que te han lastimado, tú nunca vas a no solamente a aprender a amarlos, sino crecer en amor hacia ellos. En otras palabras, entre más tú odias a una persona, más duro tienes que orar porque tienes que aprender a amarlos. Mira lo que él dice. Si la oración intercesora es una expresión de lo que es el amor,
también es un medio para aumentar nuestro amor. Es imposible orar por alguien sin amarlo. Es imposible seguir orando por él sin descubrir que nuestro amor por él crece y madura. No debemos, por lo tanto, esperar antes de orar por un enemigo, que sientas algo por él en tu corazón. Debemos comenzar a orar por él antes de que estés consciente de que lo has amado. Tú sabes que para nosotros latinos esta cuestión de lo que tú sientas es tan importante. Es que yo no lo siento. Perdónalo, es que yo no lo siento. Ámala, es que yo como que no lo siento. ¿Qué importa lo que tú sientas? Tú amas y tú oras independientemente de lo que tú sientes. Tú ora hasta que lo sientas. Tú ora hasta que lo sientas. El Señor no solamente no nos pide que no busquemos la venganza, no solamente nos pide que tenemos que aprender a orar por la gente con la que tenemos problemas, sino que nos enseña a amar más. Y voy a parafrasear esta sección porque esto viene de los versículos 46 y 47 y es súper interesante. Porque hay algo un cuento que nos hemos comido dentro de la iglesia, que mientras tú seas un buen papá y una buena mamá, mientras seas un buen padre y un buen hermano, mientras la familia se mantenga unida, no importa cuánto tu odio tienes para los demás. Dime tú si no es una realidad eso de la cultura latina. Y mira lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Si tú solo amas a los que te aman y recibes a la gente en tu casa que te ama, que son de los tuyos, ¿qué hay de bueno con eso? Aún aquellos, dice la Escritura, que son recaudadores de impuestos, y te lo voy a explicar en un segundo, y gentiles, gente que no conoce al Señor, hace eso. Ahora, cuando él utiliza la palabra recaudadores de impuestos es súper importante, porque él está hablando de alguien que en esa cultura, en ese tiempo, se consideraría la peor persona que tú pudieras conocer. Mira, en ese tiempo, un recaudador de impuestos era una persona judía que trabajaba para el gobierno romano. Era como si fuera un judío trabajando para los nazis, esa misma idea. Y el trabajo de este hombre era bien interesante. Este hombre se encargaba de recaudar los impuestos que el gobierno le ponía al pueblo. A esa gente le encantaba pagar impuestos como a usted y a mí nos encanta pagar impuestos. Ya de por sí sabías que esa persona tenía un trabajo que todos los demás odiaban. El problema con este hombre, que por lo general eran hombres, era que él tenía un arreglo con el gobierno. El arreglo con el gobierno era este: si tú pides que yo le pida al pueblo $5, yo le voy a pedir al pueblo $5, pero tengo la libertad de cobrar por encima de eso todo lo que yo quiera. Siempre y cuando yo le dé al gobierno los $5 que el gobierno requiere, no importa cuánto más yo pida. Y tenías una persona que estaba dispuesta a negociar su pueblo, a traicionar a su nación con tal de hacer dinero. ¿Tú no has escuchado eso antes? Y todo el mundo sabía eso. Y es por eso que detestaban a este hombre. Y el Señor Jesús toma el peor de los peores y le dice a un pueblo creyente: si tú solo amas a los que tú amas, tú eres igual que un recaudador de impuestos. Ellos también saben amar a la gente que los ama. ¿Qué hay bueno de eso?, dice él. Y la respuesta es simple: nada. Por lo tanto, el Señor Jesús en el versículo 47 dice: y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Qué más estás haciendo que va en contra o que es extra a lo que los demás hacen? ¿Qué más estás haciendo? El Señor te llama a no seguir a venganza, el Señor te llama a orar por tu enemigo y el Señor te llama a hacer más de lo que la gente haría. Pregunta: ¿qué haces tú
para lidiar con la gente que te ha lastimado? ¿Qué haces tú? Porque yo te diría que la indiferencia no funciona. El amor funciona. La apatía hacia la persona que te ha lastimado no funciona. El amor funciona. El pretender de que nada pasó, eso no funciona. El amor funciona. El esquivar a la persona para que no te la tengas que encontrar, eso no funciona. ¿Tú sabes lo que significa aquí en la iglesia? Que tú entras por esa puerta y ves a la persona y te das la vuelta y entras para allá para no ver a la persona. Mire, usted ya habla inglés y viene al servicio en inglés. Y no funciona. Porque tu corazón se viene contigo. El amor funciona. Mire, el tratar de destruir la reputación de la otra persona. El cuando tú te acercas a otro hermano y le dices que vamos a orar por ese hermano. O cuando encuentras cualquier cosa para destruir la reputación de alguien, eso no funciona. Te hace sentir bien por 5 segundos. Y vas de ahí, eres más miserable que antes. Eso no funciona. ¿Cuántos de ustedes están llenos de amargura en su corazón? ¿Cuántos de ustedes han encontrado realmente la libertad de poder amar a tu enemigo? ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible hacer eso? Y la respuesta es sí. La razón por la que el Señor dice esto es porque es posible vivir esto. Tal vez no te estoy diciendo que no vas a tener luchas, no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero es posible vivir esto. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? No solamente porque la Escritura lo dice, sino porque gente que ha creído en la Escritura lo ha vivido. El mejor ejemplo que puedo pensar de eso es Dr. King. Este hombre que peleó en contra del racismo en los Estados Unidos. El mejor ejemplo que yo puedo pensar en este momento de qué significa amar a sus enemigos. Este hombre, el día que en el día del funeral, uno de sus mejores amigos, que se llama Dr. Benjamin, ahí todo el mundo era doctor, Dr. Benjamin, él dio en el obituario, leyó esto acerca de este hombre. Mira lo que él dice. Si hay algún hombre, si algún hombre conociera el significado del sufrimiento, King lo sabía o lo conocía. Le habían bombardeado su casa. Había vivido durante 13 años bajo constantes amenazas de muerte. Lo habían acusado maliciosamente de ser un comunista. Falsamente lo habían acusado de ser no sincero. Apuñalado por un miembro de su propia raza. Le pegó un puñetazo en el lobby del hotel, uno de sus amigos. Lo encarcelaron por más de 20 veces. Y en ocasiones fue profundamente herido por sus amigos que lo traicionaron. Yo me paro ahí y digo, ese hombre tiene 20,000 razones por qué odiar a todo el mundo. Ese hombre tiene 20,000 razones por qué decir que lo que el Señor Jesús está diciendo no puede ser verdad. 20,000 razones. Pero mira lo que dice. Sin embargo, este hombre no tenía amargura en su corazón, ni rencor en su alma, ni venganza en su mente. Y recorrió a lo largo y ancho de este mundo, predicando la no violencia y el poder redentor del amor. ¿Es posible vivir así? Sí, es posible vivir así. ¿Es posible amar al enemigo? Sí, sí es posible amar al enemigo. El problema es que tú no quieres. El problema es que no queremos. Y quisiera darte algunas razones por las que yo pienso que esto es tan difícil para algunos de nosotros. Número 1, porque tú quieres ser el juez supremo.
Tú quieres ser la persona que determina qué dice la ley. Tú quieres ser la persona que quiere que la gente pague por lo que ha hecho. Tú quieres ser la persona que decide qué es un castigo adecuado a lo que tú has sufrido. Tú eres una persona que te cuesta confiar que Dios es el Dios supremo, el juez supremo, que Él va a hacer las cosas como quiere hacerlas, cuando quiere hacerlas. Y si Él es juez, tú no puedes ser juez. Tú tienes que confiar en Él. A lo mejor parte de la razón por la que luchas con esto es porque no has entendido el efecto del odio en tu corazón. No entiendes el efecto del odio en tu corazón. Déjame te leo otra vez otra parte de Dr. King. Él escribió un sermón acerca de este pasaje. Y mira lo que él dice. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y el mal en el universo. El odio distorsiona la personalidad del enemigo. En otras palabras, el odio te distorsiona a ti. Para la persona que odia, lo verdadero se vuelve falso y lo falso se vuelve verdadero. ¿Tú sabes lo que significa mirar enemigos donde no existen? Eso es lo que hace el odio. No puedes ver bien, pierdes la objetividad. El odio destruye la estructura misma de la personalidad del enemigo. Déjame te lo pongo en palabras simples. O tú aprendes a amar a tu enemigo, o tú te conviertes lo que tu enemigo es. O tú aprendes a amar a tu enemigo, a la persona que te ha lastimado, o tú te conviertes en lo mismo que tanto odias. Mira, yo aprendí eso hace como 15 años atrás. Heidi y yo y un amigo de nosotros, Ricky, hicimos un viaje a misionero a Guatemala. Solo éramos los tres. Éramos como 20, pero todos se echaron para atrás, entonces terminamos siendo solo los tres. Y fuimos a trabajar con una organización en un orfanato. Una organización que trabajaba con niños en la calle. Y estos niños, o eran niños que estaban viviendo allá porque sus papás no los querían, o eran niños que estaban viviendo allá porque sus papás no podrían darles comida, entonces lo dejaban ahí y los venían a visitar de vez en cuando. Y esta organización tenía una escuela. Y todos estos niños iban a esa escuela. Entonces parte de lo que nosotros teníamos que hacer era todos los días íbamos a esa escuela, íbamos clase por clase y les enseñábamos la Biblia a estos muchachos. Y luego en la tarde hacíamos actividades y todo eso. Eso lo hicimos por 10 días. Lo interesante de ese viaje realmente marcó mi vida por un montón de cosas. Pero una de las razones por la que marcó mi vida es porque una de esas tardes yo estaba enseñando esa tarde y estaba enseñando el tema del perdón. Y entonces yo estoy compartiendo con los muchachos lo que la Biblia dice del perdón como un experto en el asunto. Y yo empiezo a compartir parte de mi vida y cómo yo había luchado por mucho tiempo, pero que ya no luchaba, perdonando a este individuo que había lastimado a mi mamá y me había lastimado a mí. Mira, son cuando tú estás hablando de algo y de repente el Señor Jesús, el Señor o el Espíritu Santo tiene otra agenda diferente a la tuya. Y yo estoy enseñando y empiezo a hablar de la necesidad del perdón y utilizo esta frase que te acabo de decir. A menos de que tú perdones al que te ha lastimado, tú te vuelves como la persona que tú odias. Y en el momento que yo digo esa frase, mi hermano, yo me quebranto y empiezo a llorar enfrente de todos estos muchachillos. Imagínense el papelón. Porque yo era el experto en el asunto. Yo me había graduado de ese departamento. Y cuando levanto el rostro, 2/3 del salón estaban llorando conmigo. Y en ese viaje, el Señor marcó mi vida porque me enseñó 3 cosas. 1, que todos nosotros cargamos cosas increíbles cuando no hemos perdonado. 2, que el perdonar
es saber amar. Y que son casi sinónimos en la Biblia. Y el Señor ese día, enfrente de estos muchachitos, me enseñó que aunque yo le había dicho al Señor un montón de veces que yo había perdonado a ese hombre, yo no lo había perdonado. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo sabía amar. Yo nunca había orado por ese hombre. Yo nunca le había pedido al Señor, bendícelo. Yo nunca le había pedido al Señor, guárdalo. Yo nunca le había pedido al Señor que le mandes a alguien que lo ame mucho más de lo que Él nos amó a nosotros. O mándale a alguien que lo sepa amar. Yo nunca hice esa oración. Y ese día el Señor lo hizo tan claro en mi corazón. Y número 3, que a menos de que tú aprendas a amar a tu enemigo, tú vas a ser esclavo de eso por el resto de tu vida. Ese día para mí fue increíble. Y Heidi estaba llorando, y Ricky estaba llorando, y todos estamos llorando ahí. Nadie sabe qué diantre está pasando. Y el Señor me tuvo que llevar hasta Guatemala para darme libertad. ¿No crees tú que tú necesitas eso? A lo mejor parte de la razón por la que estás luchando es porque no te has dado cuenta que tú no eres el juez, Dios es. No te has dado cuenta del efecto del odio en tu corazón. Y no te has dado cuenta de qué tan poderoso es el aprender a amar a la persona que te ha lastimado. Déjame te digo lo que decía Dr. King en su sermón. El amor tiene dentro de sí mismo un poder redentor. Hay un poder allí que eventualmente transforma a los individuos. Si tú odias a tus enemigos, no tienes forma de redimir y de transformar a tus enemigos. Pero si tú amas a tus enemigos, descubrirás que en la misma raíz del amor está el poder de la redención. Simplemente dice él, sigue amando, sigue amando, sigue amando, sigue amando a las personas, sigue amándolas aunque te maltraten. Hay algo en el amor que se acumula y es creativo. Hay algo en el odio que derriba y es destructivo. ¿Tú sabes lo que sería si nosotros aplicamos esto con toda la gente que nos ha lastimado? ¿Tú sabes cuánta gente vendría a los pies de Cristo porque saborearían un amor que nunca han visto? Tú no estás llamado a seguir la venganza. Tú no estás llamado a dejar que el odio afecte tu corazón. Tú no estás llamado a ignorar el poder transformador del amor hacia alguien. Pero a lo mejor, parte de la razón por la que luchas con eso es porque tú mismo o no has experimentado lo que significa ser amado, o se te ha olvidado lo que significa ser amado. Y con esto me va a mi segundo punto, y aquí nos vamos otras 2 horas. Porque lo que te voy a mostrar es que de la única forma que tú puedes dejar de odiar a una persona es cuando tú realmente has aprendido lo que significa ser amado primero. Ahora esto es lo interesante aquí porque el Señor Jesús utiliza la palabra Padre 2 veces en el texto. Esto es increíble. Cuando tú lees todo el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que la palabra Padre aparece 15 veces en el Sermón del Monte. Lo que quiere decir es que el Señor Jesús sabe que a menos de que tú veas a Dios como Padre primero, el Padre que te ama, tú nunca vas a poder vivir lo que el Sermón del Monte demanda de ti. Tú nunca vas a poder amar a tu enemigo a menos de que primero veas que Dios es tu Padre. Y te lo muestra en el versículo 45. Él nos está llamando a amar a nuestro enemigo, y dice esto el versículo 45, que sean hijos del Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Y nos da esta imagen de imitar al Padre que extiende su amor para el justo y el injusto. No solamente para los justos,
pero que Dios extiende su amor hacia el justo y el injusto. Y te dice, imita eso. Y de ahí en el versículo 48 te dice, para que seas perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Y lo que el texto nos está mostrando es que si tú quieres ver qué tan maduro eres tú en tu fe, tienes que aprender a amar como el Padre ama. Sé perfecto. La palabra perfecto no significa que no tienes pecado. La palabra perfecto ahí significa que eres maduro espiritualmente hablando. Ahora párate ahí un segundo, porque no quiero que cometas el error que se ha cometido por años y años en la iglesia. Donde tú piensas que lo que te va a dar el poder y la motivación para amar a tu enemigo es simplemente imitar al Padre. O simplemente imitar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una iglesia que te decía, haz lo que Cristo hace, haz lo que Cristo hace, haz lo que Cristo hace, nomás para darte cuenta que tú puedes hacer todo lo que Cristo hacía, que es imposible, y todavía tu corazón está lleno de odio? Un buen ejemplo no es suficiente. Tú necesitas algo más. No es suficiente que tú le digas a tu corazón, tengo que amar a mi enemigo. No es suficiente. Tú necesitas más. Y es aquí donde el Señor trae la imagen del Padre. Tú necesitas aprender a mirarte a ti mismo como alguien que está amado por el Padre. Tú necesitas mirarte a ti mismo como alguien que sabe que es hijo de Dios. Tú necesitas aprender a mirarte a ti mismo como que tienes a un Dios que te adoptó. Un Padre que te amó y te amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar todo por ti. Un Padre que te amó tanto que sacrificó a su único hijo para comprar tu adopción. Un Padre que te amó tanto que sacrificó a su hijo perfecto para que fuera humillado, para que fuera rechazado, para que fuera ejecutado, para asegurar tu adopción. Un Padre que te miró como lo que eres. Un recaudador de impuestos y un gentil pagano. Pero te amó. Un Padre que te vino a buscar porque tú no lo buscabas a Él. ¿Tú sabes por qué? Porque la única razón por la que tú puedes amar a Dios es porque Él le hizo posible. Porque antes de que Él te amara, antes de que tú lo pudieras amar, tú odiabas al Señor. Nosotros odiábamos a Dios. De la única forma que hemos sido transformados es porque Él nos amó primero, Él nos adoptó primero, Él nos redimió primero, Él nos santificó primero. Si tú quieres ver lo que significa amor agape, tienes que mirar la cruz del Calvario. Si tú quieres ver lo que significa amar al enemigo, tú tienes que mirar la cruz del Calvario. Si tú quieres ver lo que significa que alguien es adoptado, mira lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando aprendes a ver al Padre como Padre, solo ahí aprendes a amar a aquel que te ha lastimado. Mira, hay un hombre que se llama Russell Moore, un pastor bautista, teólogo, un hombre bien interesante. Este hombre adoptó 2 niños de Rusia. Entonces, si usted sabe algo de la adopción, cuando van a adoptar un niño de otro país, tienen que ir como 5 veces antes de que le den los niños. Y en uno de estos viajes, él cuenta que fue a este orfanato, un orfanato grandísimo con un montón de bebés, y lo primero que notó es que los bebés no lloraban. Que todos los bebés estaban acostaditos, calladitos. Y eso le llamó mucho la atención. Y lo que descubrió él es que cuando los niños llegaban ahí, todos llegaban igual que todos los niños, llorando. Pero bien pronto estos bebés se dan cuenta que no importa cuánto lloren, nadie los va a buscar. Se dan cuenta que no importa cuánto griten y cuándo lloren y qué es lo que hagan, nadie los va a buscar. Y se rinden. ¿Sabías tú
que si tú has sido adoptado en Cristo Jesús, que si Dios es tu Padre, eso nunca te va a pasar. Nunca te va a pasar. Porque tienes un Padre que ni siquiera espera que tú llores. Él está ahí. Se va a aplaudir de gloria al Señor. Porque eso es lo que Cristo Jesús garantiza. Eso es lo que la cruz del Calvario ganó. Bien interesante porque Dr. King, en la última parte de su sermón, él mira esta congregación con un montón de gente que lo amaba y gente que lo odiaba. Y en medio de la congregación hay gente racista que lo quiere eliminar. Y este hombre mira a esta congregación y les dice esto en inglés: I love you. I would rather die than to hate you. Yo te amo, preferiría morir antes de odiarte. Y al hombre lo matan. ¿No te parece a ti que eso suena muy parecido a lo que Cristo diría? Yo te amo y prefiero morir antes de odiarte. Y Cristo muere. Tú solamente vas a poder amar a tu enemigo cuando te ves a ti mismo como un ex enemigo. De la única forma que tú vas a poder amar a las personas que te han lastimado es cuando tú ves el amor del Padre hacia ti, aunque tú no lo amabas a Él. Eso es el amor redentor de Cristo. Y eso es lo que te lleva no solamente a perdonar, sino a amar. Mire, mi hermano y mi hermana, si usted ha puesto su fe en Cristo, o si pone su fe en Cristo, usted es hijo o hija de Dios. Usted sí puede amar. Usted no necesita odiar. Sea libre. Encuentre su libertad en Cristo. Amén. ¿Oramos? Señor, solo tú sabes lo que este grupo de personas, Señor, han vivido. Solo tú, Señor, sabes lo que este grupo de personas en esta congregación, en este momento, han vivido. Solo tú sabes cuánto han sido lastimados, solamente tú sabes cuánto han sido rechazados, solamente tú sabes, Señor, lo que han pasado, Señor, desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo, Señor, hemos sido víctimas tanto del odio como del dolor. Señor, solamente tú sabes cuántos de nosotros vinimos hoy con corazones cargados, llenos de amargura. Yo te pido, Señor, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que tú nos des libertad para poder amar. Que tú nos lleves a la cruz del Calvario y podamos ver en la cruz del Calvario el amor del Padre extendido hacia nosotros, el enemigo. Que podamos ver, Señor, creer y abrazar, Señor, lo que tú lograste por nosotros en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, abrazar eso de tal forma que aprendamos, Señor, a amar a aquellos que no se lo merecen, porque tú nos amaste aunque no lo merecíamos.